Bien, estimados estudiantes, es un enorme gusto volvernos a poder presentar una vez más. Sean ustedes bienvenidos a una nueva clase y vamos a empezar entonces con nuestra actividad del día de hoy. En primer lugar, viendo este hermoso texto bíblico, el cual dice en Proverbios 12:1: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Cuán importante es, estimado estudiante, tomar muy en serio la instrucción. Instrucción, como la propia palabra significa, que se da instrucciones, se da indicaciones, sea de parte de Dios para nuestras vidas, para poder vivir en esta vida, tomando toda aquella recomendación de Dios que nos da como indicación para poder aplicarlo. Cuando esto hacemos es una enorme bendición, porque la palabra nos dice que en la obediencia hay bendición. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Cuando tú, estimado estudiante, tomas muy en cuenta la instrucción que te da tu padre o tu mamá, cualquier indicación que te dé respecto a cualquier asunto o tema, si hay alguna indicación o instrucción que te dan, es para que tú lo tomes en cuenta y porque ellos desean que te vayan bien. La experiencia de vida que tenemos los profesores o la experiencia de vida que tienen tus propios padres o familiares o las personas que te aman y que te dan alguna indicación, alguna instrucción sobre algo, tómalo en cuenta, querido estudiante, guárdalo en tu corazón, porque de ello está en realidad tu bendición. Pero si es todo lo contrario, si más bien no sigues la instrucción, lo más probable es que hay alguna dificultad o problema, porque no estamos siguiendo la indicación. Y cuando esto pasa, generalmente recibimos una llamada de atención, recibimos una reprensión de parte de una autoridad, de la persona que nos ama, recibimos una observación. Y cuando esto ocurre, lo que tenemos que hacer es no molestarnos, no decir, ya mamá, ya papá, no. Si nos están haciendo la observación o la reprensión es por algo. Entonces, ten una actitud correcta cuando esto pase, querido estudiante. Recibe la reprensión, recibe el llamado a atención, reflexiona en tu vida y trata ahora sí de tomar muy en cuenta lo que viene a ser recibir la instrucción. El que se recibe la instrucción y el que comienza a amar la instrucción, dice la palabra de Dios, ama la sabiduría. Bien, estimado estudiante, nos quedamos en este punto y ahora sí vamos a pasar al tema de hoy. El tema de hoy viene a ser acerca de las medidas de prevención en caso de un sismo. En la última clase vimos acerca de los desastres naturales, pero ahora nos vamos a centrar solamente en lo que viene a ser los terremotos o también temblores, es decir, los sismos, movimientos bruscos de la corteza terrestre. En este sentido, las medidas de prevención que se nos dan son muchas. Impedir un terremoto o un sismo es imposible, no podemos impedirlo, van a ocurrir de todas maneras. Y recuerda que nuestro país se encuentra en una zona sísmica. Lo que tenemos que hacer entonces es debemos de aprender a realizar las acciones de prevención que se nos da en caso de que ocurra un sismo. Cada vez entonces que ocurra un sismo, tenemos que estar aplicando en realidad las medidas preventivas, las acciones de prevención. Y hay tres situaciones. Primero es un antes de que ocurra un sismo. Lo siguiente es durante el sismo y lo tercero es después del sismo. Las acciones que podemos realizar antes del sismo, en primer lugar, es identificar las zonas seguras, aquellas zonas o espacios donde podemos apoyarnos o buscar refugiarnos, por así decirlo, cuando ocurra un sismo. Entonces, antes debemos de identificar aquellas zonas seguras. Generalmente se recomienda aquellas estructuras de la casa que son las más sólidas, las más resistentes. En este caso vienen a ser, por supuesto, las columnas.
Y también los marcos de las puertas. Generalmente en los marcos de las puertas se colocan también ciertas vigas que nos pueden proteger en caso de que ocurra un sismo. Lo primero entonces, identificar las zonas seguras. En segundo lugar, es también tener preparado una mochila de emergencia. Esta mochila de emergencia debe de contener dentro de ella linterna, por supuesto con las pilas. Tenemos que tener algunos accesorios de aseo, tenemos que tener radio, tenemos que tener también algunos alimentos que no sean perecibles, ¿okay? Y alguno que otro también de reserva que también puedan ser perecibles, pero generalmente lo que viene a ser alimentos enlatados como los atunes, ¿no? Entre otros. También tenemos el botiquín de emergencia. En el botiquín de emergencia tenemos que estar considerando algunos elementos básicos como son los vendajes, lo que se llama curita, lo que se llama alcohol, etcétera. Algunos elementos más importantes dentro del botiquín. También debemos tener una reserva de agua, botella de agua, se recomienda aproximadamente medio litro, algunas mantas para poder abrigarnos y también, por supuesto, dinero en efectivo. Se recomienda que sea también sencillo, porque a veces cuando vamos a utilizar no hay el cambio respectivo y lo que se necesita es en realidad monedas y dinero que sea prácticamente como un sencillo, pero lo necesario como para poder enfrentar esta situación. Entonces todo esto debe ir en una mochila de emergencia, ahí reservadito. Generalmente muchos no lo aplican, más piensan en el diario vivir, pero es necesario sí una mochilita donde hay que colocar alguna latita de atún, una radio pequeña, ¿no? Y todos estos utensilios, materiales que se necesitan. También encontramos como una tercera acción de prevención antes de que ocurra el sismo, es que los pasillos, como también la puerta, deben estar totalmente libres. No deben haber objetos, muebles, no, para que uno pueda transitar y evacuar adecuadamente. Entonces hay que dejar libres estos lugares, los pasillos, la puerta, por supuesto. También si hay algún mobiliario, muebles, artefactos, hay que asegurarnos que tengan estabilidad, que estén bien seguros para que no puedan caerse y ocasionarnos un daño cuando ocurre el sismo. Hay que tener bastante cuidado. También lo que ahora tenemos que hacer cuando ya ocurre el sismo, esto sí, lo primerito que tenemos que hacer es conservar la calma. Es aprender a tranquilizarnos, es a serenarnos. Muchísimas de las personas cuando ocurre el sismo es un momento donde se desesperan, se alteran, se vuelven pero muy nerviosos o nerviosas, y generalmente cuando uno se encuentra así, echa a correr y comete acciones de imprudencia. Es decir, no ve quién está adelante, solamente quiere salvar su vida o pensar en alguien, y comienza a ocurrir lo que se llama el accidente. Ya han habido muchos casos donde no solamente han quedado heridos por la desesperación nada más, no tanto por el sismo, no tanto por el terremoto o temblor inclusive, algo más leve, sino más que nada por la desesperación. Entonces ha habido casos, por supuesto, que han perdido la vida por desesperarse. Cuando también ocurre ya el sismo, lo que tenemos que hacer es que si en caso nos encontremos pues en un edificio o vivamos en un departamento de 4 o 5 pisos donde exista un ascensor, lo que tenemos que hacer es, en primero, no subir ese ascensor, para nada, porque han ocurrido muchos casos en que durante el sismo, lo que es el sistema, con el movimiento, se ha modificado, se ha alterado y ya no abre la puerta. Entonces los que han ingresado se han quedado encerrados, y cuando uno está encerrado en un ascensor, tiene un tiempo, por supuesto, de aprovechar el oxígeno que hay en el aire, pero después eso se acaba y hay que tener bastante cuidado. Entonces no subir a un ascensor, y si hay que bajar por unas escaleras, hay que utilizar siempre el pasamanos, sujetándonos,
porque como hay movimiento, es inestable, entonces si no nos sujetamos podemos tropezar y puede ser, podemos sufrir un daño en este sentido. También otra acción que podemos realizar ya cuando ha ocurrido el sismo o cuando está ocurriendo el sismo es alejarnos inmediatamente de las ventanas y también de aquellos muebles que pueden caerse. Alejarnos, porque ya está visto que muchas veces los vidrios se rompen de las ventanas o de una pared en vidrio, se rompe y eso por supuesto caería, haciendo daño a las personas que están cerca de ahí. Entonces hay que alejarnos de las ventanas y también de aquellos muebles que no son tan estables. Ahora, lo que podemos hacer también y tomar muy en cuenta es que si en caso que ocurre un sismo, en el momento mismo, hay que ubicarnos en esta postura que se nos está indicando en la diapositiva, lo que se llama el triángulo de vida. Ya está comprobado que estar en esta postura es la más adecuada. Me estoy refiriendo a lo que forma el triángulo, es decir, en la parte media, ¿no?, donde están dos personas colocándose a un costado de un mueble que es fuerte, y esto va a significar que a lo que caiga va a poder de alguna manera amortiguar. Pero si nos colocamos en una mesa debajo de ella, una mesa que es muy frágil, cualquier objeto que caiga pesada prácticamente nos aplastaría, cosa que no ocurre cuando un mueble es un poco más sólido y nos colocamos a un costado. Es diferente, esa ubicación nos puede salvar la vida. Tómenlo en cuenta, queridos estudiantes. Entonces, ubicarnos en las zonas seguras, y esto aplicando también en la posición, en la postura del triángulo de vida. Ahora, una vez que ha ocurrido el sismo, lo que tenemos que hacer es revisar el lugar, no ingresar confiadamente a la vivienda, sino que hay que observar en primer lugar si se puede habitar o no, porque si encontramos rajaduras, encontramos alguna situación que signifique peligro, no podemos quedarnos a descansar ahí. También hay que verificar si las conexiones de agua, la conexión eléctrica o la conexión de luz o también de gas estén en buenas condiciones, que no haya fuga, porque generaría problemas. Por ello también se recomienda, cuando uno ingresa a la vivienda, si es de noche sobre todo, no utilizar el fósforo o la vela, sino una linterna para poder visualizar, porque si hay fuga de gas sería muy peligroso. Después de un sismo, también lo que podemos hacer es acudir a un punto de encuentro entre vecinos de la comunidad, es decir, reunirnos ahí y ver, por supuesto, a los vecinos, si alguien requiere ayuda, también para apoyarlo unos a otros. Si es de noche, ya también hemos dicho, no hay que usar fósforo ni vela, sino una linterna. También, después del sismo, lo que tenemos que hacer es inmediatamente, por supuesto, verificar el estado de salud de los integrantes de la familia, ¿no? Ver cómo estamos cada uno de nosotros. Hay que evitar mover a las personas heridas o con fracturas sin ayuda de un profesional. No hay que movilizar así nomás a una persona herida, porque podemos ocasionarle más daño sin querer. ¿Okay? Y también, si queremos comunicarnos con algún familiar que no está cerca de nosotros, usemos básicamente mensaje de textos, porque cuando hay esta situación, el que menos quiere llamar, y hay todo un entrampamiento en las comunicaciones. No hay generalmente línea, porque está totalmente saturada la línea. Entonces, usar los mensajes de textos. Con esto, estimado estudiante, busquemos entonces aplicar lo que viene a ser las acciones de prevención en caso de los sismos.